José Luis, muchísimas gracias por aceptar participar en este primer espacio. Para nosotros es un lujo poderte escuchar y poder aprender de ti, y a partir de esto es que vamos a construir nuestros documentos y nuestros lineamientos para todas las universidades del clúster, para que podamos evitar, bueno, no decía Pedro, no combatir, sino atemperar y pues sí, evitar estas prácticas. Y pues muchas gracias de verdad por participar y por estar aquí, José Luis, y te cedemos el uso de la voz. Muchas gracias. Oye, gracias a la Universidad Iberoamericana, gracias a Pedro Díaz de la Vega, gracias Mónica Maxice, gracias por la oportunidad de estar aquí, y agradezco mucho también al clúster que se ha generado en esta red de universidades, y al think tank que está en la Ibero sobre discurso de odio. Gracias a este clúster, porque no, ahí ya, bueno, ya con eso, ok, y ya agradecí y sigo agradeciendo pues la oportunidad de estar aquí esta mañana, y me parece una iniciativa muy, muy venturosa, y agradezco a las personas participantes. Miren, yo pienso que es un tema fundamental por varias cuestiones, pero especialmente porque es un reconocimiento de la diversidad de las personas. Es decir, el discurso de odio en el extremo de su salida, de su exhibición ante su prohibición, es necesariamente la negación de la diversidad de las personas, ¿no? Es tener una posición hegemónica desde donde que uno se manifiesta y la ideología o la manera de pensar como única, propia y excluyente de los demás. Esa es, digamos, lo que se ha ido fraguando como odio y el discurso de odio. Y en segundo lugar, entonces esto tiene que ver con la diversidad de las personas, que conforma el universo de quienes somos, la aceptación, la bienvenida del otro. Ese es un paradigma de alteridad enorme. Y luego me parece también muy importante ahora recuperar lo que las universidades lo visibilicen y visibilicen este gran marco, porque es un poco ahora empezar a darle la vuelta a unas coordenadas que están pues planteándose entre nosotros, desgraciadamente, que en el marco del derecho, del derecho internacional, del multilateralismo, de las expresiones de protección, empiezan a ser cada vez más fuertes, y es desandar una ruta que se generó hace 75 años sobre las dimensiones de protección de las personas en sede internacional. Entonces yo creo que con estos paradigmas podemos ir teniendo una coordenada también de mirada hacia esto que se ha llamado el discurso de odio. En segundo lugar, o en otra idea, pues decir que desde la Comisión Interamericana se hace, ahora me preguntaba la doctora Yael Siman, ¿dónde está Yael Siman? Por aquí andaba. Sí, que sí es de los temas que estamos trabajando. Bueno, en la Comisión Interamericana se trabajan un montón de temas, ellos son como 18,000 temas. Pero sí es la integridad de los derechos humanos, la integralidad de los derechos humanos, ¿no? Y entonces la Comisión Interamericana tiene, digamos, 3 funciones primordiales, a grosso modo, ¿no? Una función de monitoreo, o sea, le toca supervisar la situación de los derechos humanos en todo el continente americano. En esas regiones enormes, América Latina, Norteamérica y el Caribe, eso es lo que hace, supervisar la situación de los derechos humanos. Le toca hacer trabajo de promoción de los derechos humanos, que es una parte más académica, y le toca resolver casos que tienen que ver con un contencioso entre las personas y los estados, y que luego puede llegar a la Corte Interamericana si algunos estados son parte también de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. Pero en esas funciones, que son muy dinámicas, o sea, supervisar, y amplísimas y también complejas, supervisar la situación de los derechos humanos, promover los derechos humanos en todo el continente, resolver casos, tiene, digamos, una función transversal, que es establecer el marco de contenido de los derechos humanos.
lo que se conoce como los estándares de derechos humanos. Y eso es una función que atraviesa y que cruza las funciones, ¿no? Es una, digamos, una dimensión, una mirada que cruza las funciones. Entonces, esto de generar estándares quiere decir que a partir de los tratados o de las cartas o de las declaraciones, de lo que suscriben los estados, la comisión va generando un contenido, eso es súper relevante, que hace que los derechos estén vigentes en el aquí y en el ahora. Es decir, las dimensiones del contenido de los derechos que tenían o con la que los estados llegaron a 1948 a la Carta de la Organización de Estados Americanos, cómo se actualiza el día 23 de febrero de 2026. Las intenciones, las coordenadas, la puesta en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, cómo se actualiza el 23 de febrero de 2023, las coordenadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, cómo se actualiza hoy. Entonces, esa tarea es muy, muy rica, muy compleja, pero es finalmente la construcción de los derechos humanos. Y lo que importa también no solamente al ir generando las funciones, monitoreo, promoción, resolver casos, sino cómo esos tratados pues siguen vigentes ahora. Y esto se los digo porque en realidad cuando se genera el concepto de discurso de odio, los órganos del sistema interamericano, tanto, bueno, la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana, pero también haciendo un poco de símil con los órganos de Naciones Unidas, con los órganos del sistema africano, con los órganos del sistema europeo, han tratado de poner al día una categoría que surgió con muy poco tiempo de margen con lo que había pasado después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa categoría de discurso de odio, claro, estaba muy cruzada con los acontecimientos de la segunda posguerra. Y así se generó en el discurso de Naciones Unidas, y así se generó en el sistema europeo, y se fue generando en el sistema interamericano. Y en realidad, no se generó al principio como una categoría autónoma del discurso de odio, sino que se ha generado como una categoría vinculada con la libertad de expresión. Y esto es, digo, espero estar siendo claro, y esto es muy importante, porque entonces tenemos, primera idea, que la Comisión Interamericana despliega los mecanismos. Segunda idea, que genera los estándares o contenidos de los derechos humanos. Les da contenido, pero a veces ese contenido se da en función de otros derechos. Cada derecho humano pues va chocando con otro derecho, y a lo mejor ese derecho que tiene preponderancia, digamos, sobre otro, va teniendo coordenadas o lineamientos para su consideración. Entonces, lo que se empezó a desarrollar con mucha vehemencia, con mucho ahínco en estos estándares interamericanos, ha sido la libertad de expresión. Porque la libertad de expresión, como ustedes saben, es fundamental para el desarrollo de la democracia. O sea, la democracia no tiene que ver solo con coordenadas de lo electoral, condiciones para garantizar el voto libre, universal, secreto, lo que decimos como integridad electoral, que ahora lo acaba de decir la Corte Interamericana, las pautas de la integridad electoral, por ejemplo, en casos de Venezuela. Tiene que ver mucho con institucionalidad democrática, o sea, las instituciones que se generan para defender la democracia, pero tiene que ver mucho también con la libertad de expresión. Entonces, los órganos nacionales y los órganos internacionales han sido muy cuidadosos en que la libertad de expresión no se vea limitada, restringida, violentada, vulnerada, sino que la libertad de expresión pueda correr en vía. Si quieres, siéntate, Samara, me da mucha pena. Ya voy, ahorita voy y me paro y cambio la lámina si la utilizo. Muchas gracias. Que la libertad de expresión no se vea violentada, vulnerada. Entonces, la libertad de expresión se fue convirtiendo, digamos, en el paradigma frente al cual
se han ido limitando los discursos, ¿sí? Y así ha pasado con el discurso de odio. O sea, el discurso de odio se dejó en los tratados internacionales, está prohibida. Lo voy a decir más o menos en qué consiste la coordenada, pero el discurso de odio se ha puesto en los tratados como la prohibición de apología, o sea, defensa o promoción de la violencia hacia las personas por ciertas categorías. Pero se dejó ahí, digamos, como estático en el devenir del tiempo, se dejó la prohibición y luego ha sido muy difícil darle contenido. Fue, digamos, una apuesta que tenía enorme claridad y enorme sentido después de la guerra, porque la guerra, como ustedes saben, pues lo que se generó en el Holocausto y todo esto, pues tiene que ver con primero un discurso de odio y el despliegue del odio. Entonces, al correr en paralelo la libertad de expresión, esto como que todo el tema llamado del discurso de algo o la prohibición discursiva de algo se dejó un poco en stand-by. Y entonces es a partir del desarrollo de la libertad de expresión cuando se fue retomando por segmentos qué discurso no está protegido. Entonces es súper interesante, porque la mirada no es hacia el discurso de odio como una especie concreta, sino es a la protección del discurso en general, de la libertad de expresión, porque eso se fraguó en las sociedades contemporáneas, y luego se empezaron a decir, bueno, este discurso no es un discurso protegido. Y entonces, esa idea ha tenido digamos, mucha claridad en algunos segmentos del discurso que no se protege. Por ejemplo, ¿qué discurso no se protege? El discurso de funcionarios públicos que atenten contra las poblaciones o que denigren periodistas o que denigren defensores de derechos humanos o que denigren el sentir popular, ¿no? O que amenacen. Ese es un discurso claramente que se ha ido frenando. La libertad de expresión también tiene que ver con discursos que puedan excluir también a las personas, aunque no sea necesariamente de odio. Entonces, el discurso de odio, o por ejemplo la apología del terrorismo, también es un discurso no protegido. Entonces, todo eso se ha ido posicionando para que esa libertad de expresión se ponga con mucha más claridad en el panorama de las democracias. Y el ámbito discursivo del odio se quedó relativamente acotado. Con el tiempo, los órganos del sistema interamericano, que es pues desde donde yo les digo que está esta posición, empezaron a señalar dónde estaría claramente la concepción de discurso de odio para ponerlo como un discurso no protegido de la libertad de expresión. Y este alcance empezó a tener mucha más claridad con los dispositivos normativos, con los tratados internacionales, y la expresión queda prohibida toda apología o toda defensa del odio basado en raza, basado en nacionalidad, basado en la religión, basado en el odio nacional, racial o religioso. Y eso se pensó que era suficientemente claro. Con el tiempo, esa coordenada o esa categoría, también, espero ser claro, ha corrido en paralelo con el desarrollo del derecho antidiscriminatorio o con la idea de la discriminación como distinción no permisible de personas y grupos por condiciones relativas a su ser de persona, o que pueden ser naturales, aunque esta expresión no me gusta tanto, pero o culturales, ¿no?
la raza, el sexo, el género, la religión, la salud, el origen étnico, por ejemplo, el patrimonio, etcétera, ¿no? Y esta idea de la discriminación como distinción no permisible se ha ido desarrollando también como la discriminación como una exclusión de colectivos o grupos que están, por esas condiciones de las que hablo, en una situación de sometimiento frente a otras. Y entonces la idea contemporánea de discurso de odio tiene que ver con si el discurso de odio no solamente sería, y eso es un reto para los órganos del sistema, no solamente sería una categoría no protegida para la libertad de expresión, no solamente la defensa o la apología literal de la violencia hacia las personas o los grupos, entendiendo por violencia una incitación a causarles daño, sino a partir del derecho antidiscriminatorio, si esa categoría podría ser equivalente a ciertas condiciones que puedan perpetuar. Está como ruidoso el micrófono, ¿verdad? Hay que bajarlo un poquito. Si pudieran perpetuar la exclusión y pudieran ser aparejadas como discurso de odio. Entonces, eso es frente a lo que estamos ahora. Claro, no toda la discriminación es discurso de odio, porque la discriminación tiene que ver con un trato diferenciado de las personas en función de estas categorías personales, ¿no? Y no todo el discurso de odio, no toda la discriminación que puede cambiar la posición de una persona de ciertos beneficios legales o institucionales puede ser concebida como una incitación a provocar violencia sobre ese colectivo. Entonces, ese es el tema del debate ahora. Los ejes y las coordenadas, pues, del discurso de odio tienen que ver con la libertad de expresión, con un discurso no protegido, cuando incite a la violencia o incite al odio, con un discurso que además pueda situarse en ciertas coordenadas de lo que hoy se conoce como el derecho antidiscriminatorio o en contra de la discriminación, que tenga que ver con la exclusión de personas o colectivos, y también tiene que ver con una categoría de distinción que es muy difícil ahora en nuestros días, y que es que la libertad de expresión está protegida cuando, fíjense bien, puede generar expresiones, aquí lo apunté, puede generar expresiones impopulares, críticas, desafiantes, ofensivas, chocantes, perturbadoras. ¿Cómo hacer ahora entonces en nuestros días una concreción del discurso de odio? Lo estoy problematizando, sin que tenga que ver con un discurso no protegido, que no solamente sea la expresión literal de incitación a la violencia, que no sea solamente o que no esté dirigida en todo a las categorías de la discriminación, porque hay discriminación no como discurso de odio, pero que pueda permitir el discurso incómodo, chocante, impopular, crítico, perturbador. Todo eso sí es discurso protegido. Entonces, lo que ha ido haciendo el derecho internacional de los derechos humanos en estos últimos años, en los últimos años, en las últimas sesiones, en los últimos casos de los organismos del sistema interamericano, por ejemplo, es ir estableciendo jurisprudencia para entender dónde el lindero de la discriminación puede rayar en discurso de odio y dónde no. Y eso es una cuestión que está generando, digamos, algún debate en esto, ¿no? Y está generando un debate también porque hay algunas dimensiones de gobiernos actuales, desgraciadamente, que están dando marcha atrás para contener algunas de las categorías que se habían desarrollado. Por ejemplo, el discurso chocante, impopular,
políticamente incorrecto que se ha ido estableciendo, lanzando sobre todo hacia funcionarios públicos o hacia gobernantes, en donde se había generado la prohibición de una legislación que se llama legislación de desacato o leyes de desacato. Y esas leyes de desacato lo que estaban estableciendo era tipos penales. Las leyes de desacato lo que hacían era establecer tipos penales en muchos países, ¿no? Venezuela tenía leyes de desacato. Establecer tipos penales que criminalizaran la burla o criminalizaran una expresión incómoda o una exhibición de un funcionario público, ¿no? A lo mejor si pasaba un gobernante le aventaban tomatazos, ¿no? Entonces estaba penalizado o criminalizado con cárcel. Se llamaba leyes de desacato. Entonces, toda esa expresión popular que los órganos del sistema empezaron a proteger como parte de este discurso crítico impopular, incluso ofensivo para ciertos gobernantes, ha empezado a tener un tono de reversión. Igual el tema de la discriminación para entender el discurso de odio empieza a tener también un tema de reversión en aras de la libertad de expresión sin freno. Por eso, repito, es muy importante visibilizarlo, tenerlo en consideración y aclarar las coordenadas. Yo quisiera ver si podemos, si quieren tener alguna pregunta o un comentario, tenerlo más en la dinámica de lo que voy diciendo, si me estoy explicando, si alguien quiere intervenir, sí, y sirve que voy poniendo la presentación. Sí, no, una pregunta técnica. ¿Se ha discutido sobre la ampliación de la protección más allá de la raza, nacionalidad o religión en este órgano a nivel internacional, quiero decir? Se ha discutido sobre la ampliación de la protección. Sí, sí. ¿Cuáles son los temas, además de estos? Sí. ¿Cuáles son los temas sobre los cuales se ha discutido en términos de ampliación de la protección, más allá de los que usted ya nos comentó, raza, religión, nacionalidad? Sí, miren, ese es un tema, a ver, que quiero enfatizar. O sea, en realidad por eso es muy importante vincularlo con el tema de la discriminación. Porque el discurso de odio, por ejemplo, ahí está un artículo que es el 13.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahí tiene esas 4 categorías, ¿no? Apología del odio y que haya una incitación. A partir de ese odio, ¿no? Haya una incitación con un grupo protegido, raza, religión, género, religión, idioma, origen nacional, ¿no? Y está muy claro. Hay otros artículos que prohíben la discriminación o el trato diferenciado a ciertas personas o colectivos en función de esas categorías. Los órganos del sistema interamericano y quizá los nacionales, en realidad la Suprema Corte, Mónica fue presidenta del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, sabe muy bien, han ido avanzando las categorías. Todo esto se ha ido avanzando muchísimo, de manera muy clara, no diría que rápida, pero sí paulatina a lo largo del tiempo. Es decir, lo que establecen los tratados o las constituciones no se queda ahí, sí, porque en realidad hay otras condiciones que se establecen dentro de las situaciones humanas, por ejemplo, pertenencia a un grupo nacional, por ejemplo, opiniones políticas, por ejemplo, orientación social, por ejemplo, identidad de género. Es decir, todo eso se ha ido tratando, pero mucho más en relación con la prohibición de discriminar. Y luego se ha ido tocando fondo también con algunas dimensiones mucho más claras, por ejemplo, cómo esas distinciones a veces se generan con vínculos interseccionales, o sea, edad, origen nacional o raza o situación económica para perpetuar la exclusión de colectivos o de grupos. Pero el discurso de odio, ese no se había desarrollado tan claramente, por el prurito de cómo distinguir odio claramente hacia esas personas o esos colectivos en relación con la libertad de expresión. ¿Sí?
Sí. Gracias, Iván. José Luis. Gracias. Oye, a mí se me hace muy interesante, sobre todo, claro, cuando hay una expresión pública intencional, de una gran violencia, a lo mejor queda un poco más claro distinguir entre odio y discriminación. Pero en este espacio de matices, por ejemplo, entre la expresión, la libre expresión y sobre todo la expresión artística, que en ocasiones se utiliza para representar o construir representaciones que no es que de manera directa, pero insinúan ciertas cosas y esas cosas implican no solo discriminación, sino una clara apología o no una clara, sino una sutil apología de odio que de pronto va reproduciendo estas prácticas o dinámicas sociales de exclusión, y lo hemos visto, por ejemplo, de pronto en caricaturas o de pronto en representaciones plásticas, que en ocasiones se utilizan para construir crítica o libertad y en el fondo van reproduciendo una serie qué difícil es en estos casos establecer los distingos y construir pues un criterio que permita, por un lado, enfrentar la discriminación muy unida a la apología de odio en muchas ocasiones y por otro lado la libertad de expresión artística. ¿Cómo se vive desde la Comisión Interamericana estos espacios de sutileza pues muy grises? ¿Cómo lo han enfrentado? Si es que lo han enfrentado, ya han tenido oportunidad de ver casos. Gracias. Sí, mira, el debate está justamente en ir entendiendo, primero, dónde estarían las coordenadas de lo que implica el odio como incitación a la violencia, pero también entender que no puede subsumirse como discurso de odio todas las conductas discriminatorias. Quizás ese es un tema que es fundamental ahora, porque si todo es discurso de odio, pues nada lo es, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que se ha ido debatiendo. Con lo que estabas platicando, yo me acuerdo de un caso muy, muy importante y que causó mucho debate en 2005, que es el caso de las caricaturas de un periódico de Dinamarca que se llamaba Jyllands-Posten. ¿Se acuerdan? Que sacó una persona con un turbante y abría el turbante y salía una bomba. Que eso fue después de los muy, muy, muy pocos años después de los atentados de las Torres Gemelas, y se entendió que esa caricatura era una apología del odio religioso y que entendería que las personas que profesaban el Islam pues serían susceptibles de ser terroristas. Esa caricatura salió y el debate fue exactamente muy potente en torno si a esa libertad de expresión se podría tomar como un discurso no protegido. Entonces yo creo que en eso lo que hemos enfrentado en el sistema es tratar de entender en dónde las coordenadas de la discriminación puede ser trato diferenciado o excluir incluso, pero sin que tenga que ver necesariamente con discurso de odio. Es un margen identitario también muy, muy complejo, porque hay algunas personas que pueden decir, bueno, yo pienso que algunas personas no podrían tener estos beneficios legales, ¿no? Y puede discutirse, y puede ser un margen de la exclusión o la discriminación. Por ejemplo, con acceso a la salud, ¿no? Es decir, podemos discutir si algunas personas que no cotizan ante una aseguradora podrían tener beneficios en el derecho a la salud. Y podemos discutir si es exclusión o discriminación y exclusión de ciertas personas o colectivos. No necesariamente discurso de odio. El discurso de odio llega al núcleo más identitario de las categorías que tienen que ver con estas posiciones que se rechaza a las personas por esa identidad, ¿no? Por ejemplo, en el universo de la conformación sexo y género, ¿no? Puedo yo decir si alguna pareja del mismo sexo podría casarse o no casarse o tener su modelo de relación afectiva reconocido por el Estado. Eso puede ser discriminatorio, no necesariamente discurso de odio. Pero puedo decir que una persona trans, que es una regame de derecho como identidad,
válidamente no debería existir. ¿Sí? Entonces, el alcance es muy distinto. No sé si algo pude aportar en la respuesta. Gracias, José Luis. Una pregunta sobre las discusiones en la Comisión Interamericana, hasta el punto en que puedas revelar cosas que puedan estar discutiendo, ¿no? Pero, ¿cuáles serían las prioridades o las principales preocupaciones de tendencias y patrones que están viendo en el continente sobre discurso de odio? Por ejemplo, ¿tiene cierta preocupación el hecho de nuevos gobiernos muy antiderechos, muy que sí tienen los discursos transfóbicos, homofóbicos o, no sé, de profunda discriminación hacia jóvenes tatuadas, no sé, o hacia determinados sectores y que justamente por venir de funcionarios públicos, muchas veces de alto nivel, ese tipo de discursos, es algo que la Comisión Interamericana podría ayudar a emitir recomendaciones, cómo deberían ser las legislaciones, cómo deberían ser las prácticas de las autoridades para no caer en discursos de odio contra sectores específicos. Gracias. Sí. O el tema de la xenofobia, mucho discurso antimigrantes, ¿no? Nadie quiere, cada vez hay más gobiernos que no quieren llegada de migrantes. Gracias. Sí, mira, yo pienso que lo que estamos haciendo es primero identificar dónde estarían los patrones de discriminación y dónde estarían los patrones más identitarios de discurso de odio. En segundo lugar, señalar las conductas que el Estado debe realizar, porque aquí digamos, están los temas de discriminación, no de discurso de odio, o de discriminación si hay discurso de odio, y en segundo lugar, que no lesionen la libertad de expresión. Entonces la comisión tiene algunos criterios que yo anoté aquí, además de esas medidas estructurales más de tipo cultural, pero por ejemplo, adoptar marcos legales en que se prohíba el discurso de odio. Es decir, hay una homologación legislativa, ¿no? Que es, digamos, esa armonización con el derecho internacional. Legislar para sancionar, o sea, el discurso de odio siempre se debe sancionar. No necesariamente la sanción penal, porque la sanción penal desincentiva la libertad de expresión. La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana han dicho siempre que ante la expresión no se debe usar la herramienta penal regularmente, sino otro tipo de responsabilidades administrativas, por ejemplo, civiles. Luego, siempre los estados deben procurar poner como punto para sus funcionarios, pero también como punto de regulación hacia las personas, a las empresas, etcétera, la rectificación. O sea, la rectificación como un derecho, pero la rectificación también como una obligación. Entonces, prohibir el discurso de odio, armonizar legislativamente, sancionar, no necesariamente tipo penal, procurar la rectificación, establecer claramente la rectificación de inmediata, quiénes, en qué condiciones, en qué temporalidad. Capacitación siempre al Poder Judicial, fundamentalmente para que puedan dirimir controversias. Que los grupos que están en situación de exclusión tengan acciones legales para contrarrestar discursos estigmatizantes, ¿no? Y una cuestión cultural que se llama el counter speech, ¿no? Que es una promoción inversa, es decir, enfoques educativos para que el discurso, los mensajes sean exactamente lo contrario a la exclusión, sino que tengan una posición frente a la diversidad, ¿no? Que es lo que más o menos se ha ido estableciendo. No es sencillo, porque aun y cuando la Comisión Interamericana ha trabajado mucho los temas de discriminación, la Corte Interamericana tiene muchos casos de exclusión, discriminación, sobre discurso de odio ha habido poco. Por eso es muy importante posicionarlo, ¿no? Por eso es muy importante hablar de sus coordenadas, de las rutas, de por dónde iría, porque no tiene un desarrollo normativo. Y entonces, un riesgo es visibilizarlo, pero otro riesgo es convertir todo en discurso de odio, porque entonces promovemos la lesión en la libertad de expresión o la imposibilidad de que la gente pueda expresarse claramente.
Yo tengo el micrófono. Muchísimas gracias, José Luis. Yo creo que es un tema, bueno, y gracias al clúster, fundamental y muy serio, justo por como iniciaste tu charla diciendo que es la negación de la diversidad. Pero a mí lo que siempre me ha preocupado es que es muy difícil operacionalizarlo y que los umbrales entre la crítica legítima, porque el mismo Charlie Hebdo en su momento se discutió no mucho que es la Francia laica. Entonces no era un ataque al Islam, era una crítica quizás a que esa laicidad se estaba diluyendo, no sé, en el momento en el que se construyó. Yo no estoy a favor de eso, nada más digo que recuerdo los debates y luego recuerdo la respuesta tan violenta en contra de quienes integraban, ¿no? Se metieron a la oficina y los asesinaron. Entonces fue dramático, pero bueno, hay estos umbrales que cada sociedad define en cuanto a qué es una crítica legítima, qué es un discurso de odio. En cuanto a operacionalizarlo, también me he preguntado mucho en qué medida se tiene que considerar la subjetividad del grupo, digamos, hacia el cual se dirige el discurso, porque a lo mejor para alguien es una crítica legítima, pero para quienes integran el grupo es daño. Entonces, o un sentido de vulnerabilidad, ¿no? Social. Entonces, bueno, esas son mis dudas. Muchas gracias. Sí, no, fíjate, por ejemplo, en materia de libertad religiosa, que ha habido tanto desarrollo en el terreno de, bueno, claramente en el derecho, lo que se ha dicho desde muchos años y en esta idea más del Estado liberal, es decir, usted tiene libertad de creer en lo que quiera, tiene libertad de profesar una religión, de no tenerla, de cambiar de religión, de profesar en público o en privado la religión que quiera. Y toda la corriente de protección de ese derecho ha ido en ese sentido. Pero es muy difícil, sino hasta hace pocos años, clarificar ese núcleo de conciencia que tiene que ver con Charlie Hebdo, que tiene que ver con las caricaturas de Jalen Poster, ese núcleo de conciencia en donde yo no tengo por qué ser lesionado y que no tiene que ver solamente con que yo pueda profesar una religión o no profesarla y no pueda ser atacado por profesar esa religión, sino en el núcleo más básico de las creencias. Usted puede, ¿por qué puede en un periódico o en un letrero o en un programa de televisión agredir mis convicciones de tal manera que yo sea excluido, sea victimizado o sea puesto en evidencia como para generar o incitar al odio? Esa es una discusión muy relevante que no está todavía concluida, ¿no? Por ejemplo, alguna imagen que pudiera ser considerada sacrílega para algún grupo religioso, ¿dónde se puede exhibir, ¿no? Y entonces han dicho, bueno, tiene que haber libertad de creación artística, entonces usted póngala en un museo, cobre por esa entrada, la gente que quiera pagar, bueno, va a acceder, pero usted no la ponga en la visibilidad de la calle o del espacio público, porque usted, por mucha libertad de expresión que tenga, podría lesionar a alguien en sus convicciones o provocar una animadversión que pudiera rayar en el discurso de odio, ¿no? Ese es un debate todavía que está muy, muy vinculado a las dimensiones de otros derechos que tienen que ver cómo en el núcleo básico de ese derecho podría estar esa dimensión de no ser agredido por eso, ni discursivamente, ni artísticamente, ni en cualquier información, ni en la manera que sea de la libertad de expresión. Eso yo creo que es un paso que tendríamos que dar, no solamente con relación a la discriminación de no ser excluido de ciertos beneficios legales o institucionales, sino también con la misma esencia de las personas, ¿no? Y creo que la libertad de conciencia en el ámbito de la libertad religiosa dice mucho de esta todavía falencia que tenemos, ¿no? Sí, yo leía recientemente a Judith Butler en se llama La fuerza de la no violencia, y ella hace un análisis sobre lo que es la violencia y lo que es la no violencia, y habla sobre cómo
ciertos grupos, ¿no?, del Estado amplifican estos discursos en contra de ciertas poblaciones. Y yo me ponía a pensar, ¿no?, en un Trump, en un Milei, y yo decía, bueno, ante esto que, de acuerdo a los conceptos que ella nos da, podría ser una violencia estructural, la comisión, podría determinarse más bien que existe responsabilidad estatal frente a este tipo de discursos en estos casos. Sí, si llega un caso en el terreno de lo contencioso. Es que ¿a qué nos estamos refiriendo? Que creo que lo que me preguntas es si hay una declaración de la Comisión Interamericana sobre responsabilidad internacional de un Estado por violar derechos humanos. Sí, si llega un caso contencioso, porque es en el momento en que los órganos del sistema pueden declarar responsabilidad internacional del Estado. La comisión en sus otros mandatos no puede exhibir, digamos, puede recomendar, puede generar el estándar, puede decir dónde está el derecho, cómo se viola el derecho incluso, pero no generar responsabilidad internacional. ¿Ya estamos? ¿Y el tiempo bien? Sí, no, si quieres la pregunta, y ya, porque estamos en él. Digo, me estaba preguntando a propósito de la pregunta de Yael sobre la subjetividad en la conciencia del daño, como este concepto del estándar de la persona razonable, ¿lo recuerdas en algún caso de género de que cualquier persona razonable puede sentir esto como un daño? Uh-huh. Y entonces ahí está como, no es como presuponer que en el mismo grupo la sensibilidad es compartida, cuando probablemente no, ¿no? Y lo sabemos, o sea, si hablamos de cualquier categoría, personas judías, personas de la diversidad sexual, lo que quieras, cualquier, digamos, como esta categoría sospechosa que diría la Corte, como al interior de esos grupos también hay una pluralidad enorme donde probablemente para unas personas esto puede ser daño y para otras puede ser parte de la propia crítica. Entonces, no sé si justo para distinguir qué es discurso de odio o no, se puede determinar algún estándar de ese tipo. Nada más estoy como especulando. Especulando. Sí, ahora lo que ha pasado con los órganos del sistema es que no son estáticos y por eso los estándares se va fijando con aproximaciones sucesivas y con linderos de mínimos, ¿no? Es decir, qué condiciones son de mínimo y qué puede ir en adelante a máximos, pero, por ejemplo, la prohibición, ¿no?, de la apología del odio, la prohibición de exclusión, la sanción a quien lo haga, eso sí va teniendo coordenadas más claras. En algunos terrenos eso de la subjetividad es enormemente relevante, y hablando de libertad religiosa voy a traer a colación el caso de la última tentación de Cristo, no sé si lo conozcan, que es un caso de Chile, ya se me olvidó el año, pero es de principios de este siglo, 2002, 2005, ¿verdad? Por ahí. Y entonces era esta película de Martin Scorsese, por cierto, de una novela de Nikos Kazantzakis, que es una versión libre de la vida de Jesús, y entonces es muy provocadora, 2001, ¿sí? 2001. Y entonces lo que sucedió en Chile es que Chile prohíbe la exhibición de la película, ¿no? Y entonces los productores pues van pidiendo se quejan ante la Corte Suprema de Chile, y la Corte Suprema de Chile valida la prohibición de la película. Aquí pasó algo parecido con el crimen del padre Amaro, como en 2008, 2009, por gobernación. Y entonces el caso fue a la Comisión Interamericana y fue a la Corte, porque estos productores decían que se negaba la libertad de expresión y la libertad de expresión artística. La Corte Interamericana reconoció efectivamente que se violaba la libertad de expresión y la libertad de difundir esta obra artística, ¿no?, en el cine, y que no había habido, como decían las personas que habían impedido la exhibición de la película, y que no había una lesión a la libertad religiosa, justamente porque a nadie se le había impedido profesar su religión, ¿no? Pero, y así salió la sentencia, ¿no? A nadie se le impidió profesar su religión,
tiene que haber libertad de expresión, qué bueno que se exhibió la película, no a la censura previa, no a la censura, punto. Pero lo que después empezó a decir, yo también lo pensé, creo que en algún artículo lo escribí, es que la Corte desperdició una oportunidad de haberle dado contenido a este núcleo de libertad religiosa que tiene que ver con la posibilidad de eso, que cuando tú eres agredido en ciertas convicciones, puede haber una dimensión de exclusión, más allá del derecho de corte liberal, ¿verdad? Usted tenga la religión que quiera o no tenga la religión, si no quiere, o cámbiese. ¿Dónde está esa dimensión subjetiva de profesión que a mí me daría contención y que en alguna lesión por parte de terceros puede afectar mis convicciones fundamentales? Puede excluirme y puede lanzar, incluso en algún momento, una incitación del odio. No porque en el caso de la película haya ocurrido así, desde luego, pero sí para haber procurado que se dimensionara si esto estaba pasando. Y luego entender ya las coordenadas de lo que había ocurrido en el caso real. Bueno, pues usted no le está diciendo a nadie que tenga una agresión a su convicción religiosa de la nada. Usted tiene que ir al cine, tiene que pagar un boleto, tiene que pagar la entrada, tiene que hacer concesiones de la voluntad para ver esa creación artística. Si usted se siente lesionado en su convicción religiosa, no vaya al cine, ¿verdad? Pero lo que quiero decirles es que hubo un vacío de la Corte en ese momento y de la Comisión Interamericana primero, porque todo lo que está en la Corte llega primero a la Comisión. Hubo un vacío de considerar esa dimensión. Esto es muy importante justamente por lo que les decía al principio, como que está faltando mucho más claridad en esa dimensión del odio como incitación a la violencia y qué condiciones tendría frente a cada derecho. Libertad religiosa, salud reproductiva, movilidad humana. No solamente frente a la visibilización, si es un discurso protegido o no, en el terreno de la expresión. O sea, la libertad de expresión como paradigma máximo de las sociedades del desarrollo democrático. Entonces, ¿dónde no se puede expresar o en qué momentos no se puede expresar? Ah, pues cuando hace discurso de odio. Sino en el mismo contenido del odio como exclusión y como una manera máxima, digamos, en una dimensión máxima de incitación a la violencia. Ese es lo que yo quería posicionar. Doctor, hoy en día, ¿qué puede tener más riesgo? ¿O dónde hay más riesgo? ¿En la censura excesiva o en la normalización del discurso de odio? Porque posiblemente lo estamos viendo desde dos puntos que pueden ser extremos, ¿no? Pero lo estamos viendo. Entonces, ¿dónde hay mayor riesgo? ¿No? ¿Podemos tener censura excesiva, pero eliminar el discurso de odio? ¿O podemos mantener la normalización, una normalización del discurso de odio a fin de que predomine la libertad? Es que yo creo que lo que están llamados los órganos que defienden los derechos, el derecho y los derechos humanos a tener exactamente la dimensión clara de por dónde no ir, porque los riesgos son ambos. Por eso yo decía, bueno, si todo es discurso de odio, eso se desdibuja y nada es discurso de odio, ¿verdad? Nada es. Entonces, por eso es muy importante entender en dónde están las dimensiones situacionales, ¿no? de cada cosa. Claro, la protección de los grupos y colectivos es muy importante ahora, porque quienes han estado en la marginalidad ya han recibido estos discursos es desde el poder, quien tiene desde el poder material, el poder económico, el poder social, el poder político. Y quien tiene la amplificación del discurso a través de los medios, pues es quien detenta el poder. Entonces, claro, pues hay un test de identificación también de quien tiene el poder para excluir a los demás. Por eso es muy importante que entonces todo el tema de la discriminación, de la no exclusión, del no sometimiento, se generen acciones, incluso acciones positivas, ¿no? Como se llama en el derecho, es decir, que puedan incidir en conductas del Estado obligatorias para elevar el tono. Es decir, que haya más radios comunitarias, que haya más radios indígenas, que no se privilegien las concesiones de medios de comunicación sin límite, ¿no? Eso es súper importante. Hola, José Luis. Hola. Oye,
Ahorita estaba leyendo tu lámina que dice diagnóstico basado en evidencia y todavía no lo tocas, pero quisiera regresar a eso. Pero estoy pensando en si en parte de las discusiones ha estado la idea de que en particular a los cuerpos estatales, a los estados, como no sé si la línea se tenga que poner mucho antes de discurso de odio, ¿no? Así, o sea, de los estados les damos el monopolio de la fuerza, esperando que no la usen contra nosotros, ¿no? Entonces Claro. ponemos la línea de ese uso mucho más allá de lo que esperaremos de la ciudadanía. En el uso de los recursos que tienen a la mano también ponemos una línea mucho más estricta que la que le ponemos a las empresas. Ha sido parte de la discusión, o sea, pensando en esta parte de qué es lo que debe comunicar el Estado y los representantes populares, no sé, estoy pensando si el discurso de odio tiene que estar tan allá en la línea que esa discusión tiene que estar como más en cosas como ni siquiera apalancar el posible odio de un grupo contra otros para propósitos electorales, ¿no? O sea, en este tema de si no es la literal incitación a la violencia o no, ¿qué importa? O sea, si hay evidencia de que estás apalancando un odio de alguien más con eufemismos, eso también debería no estar permitido para quien está o en un proceso electoral o en una posición de poder político formal. No sé si eso ha sido parte de la discusión. Y ahorita que pones ahí diagnóstico basado en evidencia, se me ocurre pensar, digamos, como mi cachucha de economista, una de las cosas que han hecho los politólogos y los economistas políticos durante muchos años, que es tratar de entender los factores que determinan la participación electoral y la preferencia electoral. Y un analista de datos en Google, que tuvo acceso a todas las búsquedas en Google, una cosa bien interesante que encontró fue que en la elección de 2016 en Estados Unidos, el factor que mejor explicaba en jurisdicciones electorales la preferencia por Trump era la búsqueda de la palabra NIGGR en la privacidad de tu hogar, ¿no? Era así el determinante más claro de que una jurisdicción se fuera. Entonces, pues sí, a ver, Trump nunca salió a decir odio a, ¿no? Y tal, pero claramente se apalancó de ese sentimiento, ¿no? Entonces, no sé si un poquito, digamos, para la parte del Estado podría estar por ahí. Y lo pienso me regreso a otra cochicha anterior. En materia de competencia económica, en algún momento del esquema institucional anterior, que está recientemente cambiado, hubo un caso en el que la Suprema Corte aceptó elementos meramente estadísticos como prueba indirecta válida de la comisión de un acuerdo colusorio, ¿no? También eso está en la discusión, o sea, hasta dónde más que otra cosa puede apalancarse uno de datos, o sea, puede una decisión jurídica hacerse de un montón de datos para hacer un análisis de este tipo. Sí, claro. Sí, pero además, es decir, el dato duro y el dato empírico toman parte de la discusión jurídica, eso es cierto. Y de lo que estabas diciendo, en el margen del poder, digamos, económico, político, pues cuenta mucho. Eso tiene que ver no solamente el terreno del discurso, de la expresión, de la subjetividad de quien lo recibe, pero también de quién lo dice, ¿no? Porque quien detenta poder material, social, económico, político, tiene una incidencia en los demás. Eso se ha visto muchísimo con los gobernantes, ahora que hablabas de un presidente en particular. Es decir, ¿dónde está mi libertad de expresión? Pues usted tiene la libertad de expresión acotada. Entonces no puede usted denostar periodistas, no puede usted denostar defensores de derechos humanos, no puede usted denostar activistas, porque efectivamente hay una visibilidad del poder que detenta, pero también en la sociedad, que puede hacer caso o hacer eco y amplificar lo que usted está diciendo. Eso es clarísimo. Entonces ahora pues lo voy a decir así con esa claridad, ahora en la época de los populismos, en donde las coordenadas de las democracias liberales que iban haciendo estos linderos, ¿no? Más claramente entre derechos, está pasando por alto, entonces se defiende mucho la libertad de expresión de quien tiene un cargo público. Pues no, usted tiene una libertad, su libertad de expresión, usted decidió tener un cargo público, bueno, pues su libertad de expresión está acotada, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Colombia se hizo una directiva que yo espero que
que se viva más, que se atienda más, que se acate más. Se hizo una directiva sobre la manera de relacionarse de los funcionarios públicos hacia la ciudadanía y una directiva en torno a los mensajes que se mandan en redes sociales, ¿no? Porque eso es muy importante, sobre todo en redes sociales que luego se convierten en una feria, un espacio para denostar, para descalificar, para mandar cualquier mensaje. Es decir, la ciudadanía sí puede tener una dimensión de crítica al poder público, incómoda incluso, pero alguien que detente el poder público tiene que tener una mesura, ¿no? La libertad de expresión está digamos, acotada, ¿no? Incluso se han dado criterios sobre el uso de redes sociales por parte de servidores públicos. Por aquí, lo digo de pasada, alguna vez la Corte determinó que un funcionario público no puede bloquear a alguien en su cuenta de Twitter, ¿no? Entonces en Colombia salió esta directiva y luego la Defensoría del Pueblo, ahora que es una gran defensora del pueblo en Colombia, Colombia tiene elecciones en marzo legislativas, en mayo primera vuelta presidencial y en junio segunda vuelta presidencial. Entonces la Defensoría del Pueblo está sacando una serie de lineamientos y una práctica muy robusta y muy detallada sobre que se necesita cómo conducirse en tiempos electorales con una práctica democrática, con ciertos criterios de integridad, que no lesione a las personas, que no mande discursos de odio, que no sea excluyente y que no denoste a los demás más allá del discurso de ideas, ¿no? Entonces son buenas prácticas que van considerando ciertas coordenadas para poder dar un margen de entendimiento. Sí, gracias, David. Pues ya, ¿estamos? Sí. Bueno. ¿Ya? ¿Cuánto tenemos? Es que yo estoy conectado. Ah, bueno, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Yo pensé que estábamos con el tiempo encima. Muchas gracias. Me quedo pensando, ahora sí, lo que decían de la subjetividad, y una pregunta más de historiador, sobre cómo hoy las redes sociales, de alguna otra manera, y es una pregunta a modo, también van generando adaptaciones que no necesariamente vienen siendo posibilidades de adopción en los discursos de odio. Lo veo principalmente en el uso de discursos que de pronto se van replicando, pero no necesariamente están siendo comprendidos. Y hasta qué punto estas formas de control o no control, en las formas en las que vamos subjetivando nuestras relaciones mediante redes sociales, de alguna otra manera, no necesariamente que sean contenidas, sino, déjame decirlo desde otro lugar, comprendidas. ¿Por qué un poco me refiero a esto? Hay una discusión muy fuerte sobre cómo las formas en las cuales algorítmicamente se van generando los discursos, hoy lo veo con los jóvenes, muchas veces no van de alguna otra manera teniendo el cuidado y la sensibilidad de las palabras que usan, van muy a modo. Terminan de alguna otra manera generando tensiones frente al otro, lo dices muy bien, y hay ofensas, y hay descalificaciones complejas, pero no hay una comprensión clara, y voy a decirlo tal cual, de por qué se hace el alcance justo lo que decían, el discurso puede ser muy atractivo, pero la comprensión no. Lo decías claramente, la libertad de expresión puede de alguna otra manera girar en torno a que todo puede ser dicho hasta cierto punto, pero la comprensión de eso que está siendo dicho a mí me complejiza mucho más en las generaciones actuales. ¿Qué hacer con el uso de estas redes sociales y los procesos de subjetivación que se están generando? ¿Se sancionan, se contienen? No, si esto está en la agenda o no, porque finalmente creo que vamos de alguna otra manera a un uso ético del lenguaje, pero en el código digital estamos en otro lugar. Hay una matematización del pensamiento clara y el odio y los procesos de subjetivación pareciera ser que todavía no están encontrando un sitio para ser siquiera reflexionados, déjame decirlo así. No sé si se ha pensado, si de alguna otra manera está en las agendas o no, pero todavía ni siquiera entramos a esta nueva forma de pensar la digitalización. Lo decían más allá del tema de Trump o no. Estos discursos pueden estar signados con ciertos propósitos, calculados con ciertos propósitos, pero el receptor finalmente puede utilizarlos para decir otra cosa, no necesariamente, pero la comprensión es algo que parece ser que no está dando posibilidades de adoptar, solo de adaptar, que hay una diferencia. Adapto el discurso, pero no adopto el discurso. Y lo replico.
Y esas tensiones creo que hoy en el mundo digital pareciera ser que están presentes, pero no sé si están hoy por hoy estudiadas desde este ámbito. No te lo digo con toda claridad, no Sí. están estudiadas, ¿no? El tema de la violencia digital le ha faltado todavía posicionarse, muchísimo más, claramente, muchísimo más. Entonces, por ejemplo, incluso las coordenadas, yo ahora que estaba diciendo, que venía desarrollando esto, esta idea y la reflexión sobre el tema y el discurso, yo decía, bueno, nos falta mucha más claridad sobre las conductas, porque, por ejemplo, la Comisión Interamericana dice, hay que prohibir el discurso de odio y hay que sancionarlo. Bueno, pero entonces, ¿dónde están los elementos de eso y cómo en consideraciones como la digitalización, como en ciertos universos como las redes sociales, está provocando una dificultad para ir pues estableciendo linderos o márgenes, ¿no? Yo el otro día estaba ante una disyuntiva de una persona que decía en un foro que tuvimos, decía, bueno, es que yo tengo una cuenta personal y yo tengo una cuenta institucional. Y entonces preguntaba yo, ¿por qué dice que tiene usted una cuenta personal y una institucional? Y decía, bueno, porque en la cuenta institucional pongo puras cosas que tienen que ver con mi institución. Y en la cuenta personal pongo cosas que tienen que ver con las ideas que yo tengo, aún y que puedan ser controvertidas con respecto a la institución. Y yo le dije, oiga, pero eso es una posición es una cuestión que tiene cierta falsedad, porque la cuenta institucional es que alguien que no es usted sino institución le ponga la cuenta y le diga qué contenidos va a decir. Lo que usted me está hablando es de una posición absolutamente personal, con dos cuentas personales, nada más que usted decide desde su subjetividad qué contenido le pone a cada una, pero no es una cuenta institucional. Bueno, en ese nivel del debate estamos, porque no hay, o sea, desde la, perdón que lo diga así, desde la fantasía de lo que cada quien va creando y generando, se van estableciendo los márgenes de la interacción a través de las redes sociales. Y eso yo creo que falta todavía entrar con mucha más claridad, ¿no? La Comisión Interamericana yo creo que ha ido estableciendo esto, por ejemplo, de la sanción, de la prohibición, de la sanción, de la rectificación, de la capacitación jurisdiccional, y luego estas cuestiones culturales, ¿no?, que están aquí, desterrar estereotipos, promover el pluralismo, la formación, pero yo creo que hay todavía un vacío en el terreno que tiene que ver con problemas como los que tú estás diciendo. Muchas gracias. No, al contrario. Adelante. Gracias. Esto más que una pregunta es más bien como una perspectiva o algo que usted utilizó, paradigma. Mi comentario va desde, yo vengo de la Universidad de la Salud. La Universidad de la Salud promueve la prevención, promoción. Entonces, esto es desde este enfoque preventivo y biopsicosocial, justo porque leo esto que dice, más allá de la sanción. Cuando hablamos del discurso de odio, solemos abordarlo desde los marcos jurídicos o estructurales, tecnológicos, y sí son fundamentales para la construcción del discurso de odio, pero a mí me gustaría sumar la mirada, esta capa al análisis de la dimensión humana, ¿no? Usted hablaba al inicio justo de entender al ser humano desde todas sus dimensiones, entendiendo que el ser humano es un ser biopsicosocial. El discurso de odio, antes de ser un fenómeno social, también es una experiencia emocional. Entonces, cuando una persona no cuenta con las herramientas para reconocer y regular lo que siente, las vivencias acumuladas y las emociones que a veces no son expresadas, cuando uno a lo largo de la trayectoria de vida, basado desde esta metodología del curso de vida, se enfrenta a muchas situaciones donde son rechazados, donde son humillados, donde son violentados, donde son abusados, y lamentablemente no se nos ha dado herramientas de alfabetización emocional que nos permitan saber dónde pongo eso. Entonces, si yo recibo ese tipo de violencia, por decirlo de alguna manera, y no me enseñan dónde ponerla, muchas veces creo yo que el discurso de odio se genera desde ahí, ¿no? Desde no sé cómo regular esto, y entonces a lo mejor el medio de expresión es a través del discurso de odio.
Entonces yo lo veo desde que si estamos buscando políticas integrales, quizás valga la pena considerar que la prevención del discurso de odio no ocurre cuando regulamos lo que se dice, sino cuando fortalecemos esos recursos emocionales desde los cuales las personas interpretan esa diferencia del discurso. Y bueno, más bien la pregunta sería, ¿qué pasaría si además de regular discursos también enseñamos a las personas a comprender lo que sienten antes de hablar? Y no como una ruta única, sino como para ampliar el marco desde el cual vemos el fenómeno. Y la pregunta no sea solo cómo contener el discurso de odio, sino qué condiciones humanas previas necesitamos fortalecer para que ni siquiera surja. Claro, y la autorregulación, ¿verdad? Tiene que ver con eso. Sí. Sí. Esa es más bien como mi opinión en esta parte. No, muchas gracias, muy, muy ilustrativa, le agradezco mucho. Y, bueno, José Luis, mira, entonces, bueno, gracias a todos los colegas que han participado y que han dado su opinión y sus comentarios. Si no, solo tengo una última pregunta como para ver si con esto cerramos. Es decir, si nosotros queremos hacer una especie de regulación mínima para las universidades respecto a cómo podemos distinguir qué es discurso de odio y no, hoy nos has dado muchas claves, ¿no? ¿Tú crees que en esta medida en que se está diciendo, por ejemplo, respecto a los lineamientos de Colombia, una cosa es lo que haga la ciudadanía, otra cosa es lo que hagan los funcionarios públicos, también en la universidad se tendría que distinguir lo que hace el estudiantado, digamos, y lo que publiquen, y lo que hacen los que somos el personal administrativo, el personal docente, ¿no? Digamos, tendría que haber una diferenciación en ese sentido. Obviamente las sanciones no tienen que ser penales en ninguna medida, obviamente. Y también la otra pregunta es, también aquí hay personas, colegas de las Procuradurías de los Derechos Universitarios, ¿no? Entonces, si este tipo de promoción de cierta conducta o de difusión sobre qué conductas no tendrían que darse, también lo ideal sería que fuera a través de las defensorías de la universidad, más que de otros espacios, pues sí, como más sancionatorios, ¿no? Como por dónde nos orientarías tú si lo que nosotros queremos sacar de este clúster, de este claro. think tank es como unos lineamientos mínimos y ya que cada universidad le vaya poniendo pues sí, los vaya tropicalizando, por decirlo así. Claro, mira, yo lo que diría es que en realidad las universidades son espacios privilegiados para la libertad de expresión, para la convivencia en democracia y para el respeto de los demás y para el respeto de la diversidad. Sí me parece muy importante esa distinción entre autoridades y el alumnado y creo que la autoridad siempre y ahora más en esta época se ha ido abriendo al paso, puede y debe recibir críticas, debe recibir el discurso también incluso complejo en términos del trabajo que están realizando por parte de los alumnos. Eso yo creo que en eso la Ibero ha avanzado muchísimo, pero yo pienso que sí se tienen que crear coordenadas entre ese discurso provocador y que puede ser políticamente incorrecto, pero siempre en el respeto de los márgenes del otro, de la otredad y de lo que la otra persona es. Yo creo que eso es fundamental. Y creo que las procuradurías universitarias hacen un trabajo muy necesario, indispensable en eso. Hay algunas ideas que se han generado, por ejemplo, en algún momento en la universidad se generó una cartilla de derechos universitarios que puede estar ahí puesto, ¿no? Como cartilla. Ahora no, ahora más bien es como a través de los casos que se van dando a conocer en las procuradurías, pero yo creo que eso va teniendo también, como en los órganos interamericanos, pues el marco de la creación de los casos y de la resolución de casos va ayudando. Y el tema de amplificar las voces alternativas, ¿no? Esto en medios de comunicación o en comunicación interna, la bienvenida a lo diverso, al diferente, el aprecio por la dimensión de la pluralidad, eso es muy importante. Pero yo creo que sí es muy importante también que la comunidad académica lo reciba y la comunidad estudiantil, porque necesitamos que las universidades sean espacios de reconocimiento a la diversidad, de reconocimiento a la otredad, de inclusión, ¿no? No solamente en la palabra, sino en la realidad de los hechos, que es lo que puede frenar el discurso de odio. Que por cierto, aprovechando el tema, la Comisión Interamericana está justamente preparando un informe sobre discursos de odio,
a propósito de esto, justamente para desarrollar estándares sobre ese artículo que les decía yo, que es el artículo de la Convención Americana, que tiene que ver con la prohibición del discurso de odio, qué es, por dónde están los lineamientos. Entonces, claro, es una cosa que tiene que desarrollarse cada vez más. Yo pienso que sale en un mes, por ahí más o menos. ¿Quiere decir algo? Hay que meterse a la página de la comisión y lo verá. Pedro, gracias. Doctor, nos has dejado obviamente con muchas ganas de seguir avanzando en más temas. El enfoque que tú nos proporcionas tiene justamente este propósito, dar un marco para ir avanzando de lo internacional hacia lo nacional y después a lo local. Pero desde luego, cada uno de los elementos que nos has compartido nos ayudan a trazar pues la carta de navegación que necesitamos construir entre todos los presentes. Quiero agradecerles nuevamente a todos por estar aquí y también a los colegas que se han conectado vía remota, que ya nos empezaron a compartir algunos de sus comentarios también. Mil gracias a todos y muy buena tarde. Gracias, Pedro, y gracias, Mónica. Gracias a todos. Gracias por el espacio.